Hola chichis, espero que os encontréis muy bien. Ya nos acercamos a ese momento del año en que vamos a tener una alta intensidad, vamos a tener ahí arriba un montón de ciclos diferentes solapándose con una intensidad bastante considerable, y dentro de todo este panorama que hace del mes de marzo y abril del 2025 unos meses tan espectaculares, tan insólitos, la retrogradación de Venus va a jugar un papel preponderante. Sabéis que Venus retrograda cada aproximadamente un año y medio, y siendo un planeta personal, normalmente las retrogradaciones de Venus se hacen sentir de una forma muy directa en nuestras vidas personales, de modo que cuestiones como las relaciones, el amor, la gestión de recursos, la creatividad, el arte o incluso la habilidad para conectar con los placeres que brindan los instantes de la vida, todo eso pues se mueve de alguna forma con esta retrogradación de Venus, ¿no? Pero más allá de eso, por mucho que Venus sea considerado un planeta personal, también es un planeta que desde la antigüedad ha venido estudiándose en su efecto y su influencia en ciclos históricos o colectivos. Venus también habla de la civilización y de esas artes de la civilización y la educación que nos ayudan en la convivencia, y como tal, junto con Marte, viene considerándose desde la antigüedad uno de esos planetas emisarios de la paz y la guerra. Venus es un planeta que pues lo vemos mediatizado a través de esa mirada más tradicional de una cultura patriarcal que indudablemente ha hecho mella en este arquetipo a lo largo de los siglos. A Venus la podemos considerar como esa Venus grecolatina, ¿no? Como Afrodita o la Venus romana, que eran sobre todo divinidades vinculadas al amor, a la suavidad, a la belleza, etcétera, etcétera. Pero en realidad Venus como arquetipo es mucho más que eso. Venus es mucho más que el planeta del amor, es mucho más que la suavidad y el color rosado, y vamos a estar hablando justamente de su cualidad especial en este momento, porque además ahora vamos a tener a Venus retrogradando en Aries y en Piscis, ¿no? Y Aries, desde luego, no es un signo en el que Venus se exprese de manera rosada, suave y educada precisamente, ¿no? Entonces vamos a ver a Venus resurgir como estrella de la mañana en un signo tan feroz y tan asertivo como Aries. Venus va a estar además regido por Marte, que acabará de despertar en el signo de Cáncer justo cuando Venus se dispone a retroceder. Es decir, que hay muchas capas de significado que inciden en los efectos de esta retrogradación de Venus y que hacen de esta retrogradación un momento verdaderamente espectacular y verdaderamente único. Voy a intentar ir al grano, ser sintética. Es un poco complicado hablaros de todo lo que interviene en este momento, pero desde luego es una de las retrogradaciones de Venus más intensivas, pienso yo, de los últimos años, porque justamente se da en una atmósfera bastante especial, con un montón de ciclos que tienen lugar a la vez y que confluyen en estos meses de marzo y abril, ¿no? Así que bueno, vamos a empezar un poco por el principio. Sabéis que Venus alcanza su máxima proximidad a la Tierra cada aproximadamente un año y medio, y en ese momento, cuando alcanza esa máxima proximidad, brilla con un especial fulgor. Si por ejemplo os asomáis a la ventana, miráis el cielo, veréis que en el atardecer de estos días Venus destaca con un brillo particularmente singular. Es un planeta que se identifica al instante. Sabéis que los planetas se diferencian de las estrellas porque vemos que las estrellas parpadean, titilan, mientras que los planetas tienen una luz mucho más consistente y mucho más constante. Nubes aparte, ¿no? Porque también si hay niebla o nubes, puede ser que los veamos a veces como si titilaran, pero en cualquier caso reconoceréis a Venus por su brillo impresionante. Es la estrella más brillante, es la primera que aparece al atardecer, brilla con una enorme consistencia y además no parpadea, así la reconoceréis, ¿no? Miradla un rato, porque también mirarla nos ayuda a entenderla. Es curioso cómo Venus simplemente en su visualidad ya nos hace entender mucho de su arquetipo, de todo lo que representa, ¿no? Entonces, bueno, cada año y medio Venus alcanza esa máxima proximidad a la Tierra, brilla con ese especial fulgor y acto seguido entra retrógrado, es decir,
decir que por el lugar de la órbita al que llega Venus respecto a la Tierra, lo vemos como si empezara a retroceder, ¿no? Es decir, que cuando Venus retrograda, lo que consiste esto es en que lo vemos desde el punto de vista de la Tierra como si fuera hacia detrás. Obviamente Venus siempre va hacia adelante, ¿no? Lo que pasa es que justamente por nuestro punto de vista lo vemos como si retrocediera. Esto, por ejemplo, traducido al lenguaje astrológico, cuando lo vemos en la carta natal, pues vemos que Venus venía avanzando por un área, de repente se detiene y empieza a retroceder para pasar por una segunda vez por la misma área, ¿no? Así que esas retrogradaciones de Venus son bastante interesantes porque una vez que Venus retrocede empieza a aproximarse cada vez más al Sol y luego pues obviamente desaparece unos 8 días aproximadamente, suele desaparecer una semana, 8 días es lo más habitual, desaparece tras esa pantalla de la intensa luz solar. Sabéis que cuando una estrella está muy cerca del Sol, el Sol es tan brillante que tapa totalmente ese fulgor de la estrella, ¿no? Es como si el Sol devorara de alguna forma esa presencia de la estrella. En este caso, por si queréis también saberlo, Venus alcanzará su máximo brillo en el ocaso del 17 de febrero, tras lo que va a desaparecer el 19 de marzo. El 19 de marzo va a ser el último día en que podamos ver a Venus en el atardecer. Después de eso, Venus no va a ser visible, es como si se la hubiera tragado la Tierra, y después de esa semana en el inframundo, cuando Venus vuelva a aparecer el día 26, ya lo hará al alba, lo hará precisamente como estrella de la mañana, de modo que Venus será la primera estrella que esté ahí presente, será como la última estrella en desaparecer en el despunte del día, ¿no? Como la estrella que más resiste antes de desaparecer bajo esos rayos del amanecer. Entonces, estas dos naturalezas de Venus, que pueda verse tanto al atardecer como al amanecer, son muy importantes en sus significados y en su influencia, de tal modo que desde la antigüedad viene estudiándose pues ese ciclo, ¿no? Cómo actúa Venus cuando es visible por la tarde, cómo actúa Venus cuando es visible por el día. Es bastante bonito embeberse en el estudio de ese ciclo sinódico de Venus, es todo un tema sobre el que se puede aprender y explorar un montón, y sobre todo también es un tema con el que cada una puede trabajar mucho su propia carta. Yo os recomiendo que miréis en vuestra propia carta natal si en el momento de vuestro nacimiento Venus brillaba en el día o si brillaba en el ocaso, porque esto también nos puede dar algún que otro matiz acerca de vuestro propio Venus, ¿no? Venus es un planeta, podríamos decir, mistérico, es decir, que desde la tradición, tanto Mercurio como Venus, al ser dos planetas muy, muy próximos al Sol, pues se consideraban como planetas que daban ese conocimiento, ¿no? Simbólicamente, si el Sol era la representación de la luz, del saber, del conocimiento, de la revelación, etcétera, etcétera, pues se entendía que Mercurio y Venus, que eran los que siempre estaban rondando al Sol, eran los dos planetas iniciáticos por excelencia, los que nos traían esa lucecita solar traducida a un lenguaje que pudiéramos entender las mortales, ¿no? Entonces, tanto Mercurio como Venus tienen siempre esta relación simbólica increíblemente profunda con la vida, con la luz de la vida, la comprensión de la vida, la sabiduría, ¿no? Y todo esto. En el caso de la retrogradación de Venus, la parte mítica es también muy literaria. Hay un registro poético muy importante a lo largo de los milenios de estas retrogradaciones de Venus. Por ejemplo, en la cultura sumeria está este conocidísimo poema de El descenso de Inanna. Allí conocían a Venus con este nombre de Inanna o Ishtar, era una diosa increíblemente importante en el panteón mesopotámico, y en este poema del descenso de Inanna pues se narra cómo esta diosa venusina desciende al inframundo, donde se desviste de todas sus joyas y atributos, se desviste de todas sus vestimentas a lo largo de 7 puertas para llegar al inframundo, donde termina por
morir en el encuentro con una hermana, con Erexical, que es su hermana del inframundo, ¿no? Pues se encuentra con ella y cae fulminada, y Nana cae vencida y queda pues hecha un despojo, ¿no? Llega a fallecer. Finalmente, pues una amiga que tiene por ahí, una especie de amiga visir, es como que intercede para intentar salvarla, y es toda una aventura realmente digna de ser leída. Si podéis buscar ese poema y leerlo, porque a pesar de que tiene un lenguaje muy antiguo que a veces puede causar un poco de resistencia, en realidad es un poema que cuando uno se para a reflexionar en él tiene un alto significado simbólico y sobre todo un alto significado astrológico que pues revela todas esas fases que cumple este planeta antes de renacer o reaparecer, ¿no? Justamente después de este viaje al gran abajo, la diosa transmuta su forma y cuando ya reaparece lo hace con otra intencionalidad mucho más marcada, mucho más asertiva, mucho más poderosa, ¿no? En este sentido, en el poema, una cosa que me parece siempre muy llamativa, muy interesante, es que cuando ella resucita, cuando ella resurge de ese inframundo después de haber rasgado alguna que otra verdad, ¿no? A ese conocimiento oculto del gran abajo, cuando ella resurge, digamos que hay unos seres, unos Gala, los llaman así, que son como una especie de pequeños demonios, ¿no? Que buscan restablecer el equilibrio, que le exigen reponer, digamos, con una vida ese espacio del inframundo que ella está abandonando y dejando vacante. Es, digamos, algo que también vemos mucho en leyendas, en cuentos, en el folclore, ¿no? De que cuando una persona, una divinidad resucita, pues ha de reponer ese vacío, ¿no? Pues con el sacrificio de otra vida, por decirlo así. Entonces me parece muy interesante cómo justamente estos Gala, que son los pequeños demonios que buscan restablecer ese equilibrio, le dicen a Inanna, bueno, mira, esta es tu amiga Ninsubur, ¿qué hacemos? La metemos en el inframundo a ella en tu lugar. Y entonces Inanna tiene un discurso precioso que dice, no, Ninsubur no, Ninsubur es mi Zucal, es mi amiga, la que lucha a mi lado, es la guerrera que lucha a mi lado. Ella no se puede ir al inframundo, ella tiene que quedarse conmigo. Más adelante en el camino se encuentran con su hijo y de nuevo Inanna defiende a su hijo y dice, no, 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 a él no se lo van a llevar, que es mi hijo, ¿no? Es algo que yo he creado, que yo lo amo. Pero más adelante se encuentran con el esposo de Inanna, que es Dumuzi, que en el tiempo en que Inanna había muerto y estaba en el inframundo, se había sentado cómodamente en el trono de la diosa y había usurpado su poder. Entonces, cuando Inanna ve que Dumuzi había tenido este comportamiento de suplantarla, ¿no? de adueñarse indebidamente de su poder, les dice que sí, que se lleven a Dumuzi, que se lleven a Dumuzi al inframundo. Esto nos da una idea de lo que es la Venus de la mañana. La Venus de la mañana que viene de una crisis a nivel simbólico, ¿no? Viene de toda esta crisis de búsqueda, de interiorización, de introspección que representa ese descenso al gran abajo. Esa Venus que viene de esa crisis, que viene de conocerse a sí misma, de verse a sí misma en la vulnerabilidad, de renacer, de conocer ese misterio de la vida, del resurgir de la vida, ¿no? Sabe lo que quiere, sabe exactamente qué es lo que ama y qué es lo que no tolera. Entonces, la Venus de la mañana tiene esta lógica mucho más asertiva, mucho más guerrera, mucho más beligerante. Si bien Venus tradicionalmente se contempla como esa divinidad suave, amorosa, amable, digamos que coincidiría más con esa Venus vespertina, con la Venus de la tarde, ¿no? Que encaja mucho más con esa dulce compañera y amante. La estrella de la mañana, sin embargo, la Venus del alba, que por cierto también tiene como un cierto vínculo con esta idea de Lucifer, ¿no? De la estrella de la mañana, pues sería la guerrera que triunfa sobre la dificultad, la que conoce su verdad y que sabe qué es lo que ama, ¿no? Y en este sentido, la Venus de la mañana no duda en ejercer su poder, no duda en discernir en base a lo que desea y a lo que valora. Y ahí es un poco a lo que vamos, ¿no? Ahora mismo, con esta retrogradación de Venus, estamos cerrando una dulce etapa de 9
9 meses en que Venus resplandecía por la tarde, para adentrarnos a partir de aquí y hasta enero del 2026 en una etapa de 9 meses en que veremos a Venus despuntar por la mañana en una tónica mucho más beligerante, ¿no? Entonces, bueno, esto obviamente a nivel político, colectivo, de modas, de tendencias, pues también nos da alguna que otra pista, ¿no? Y es que empezará a popularizarse mucho más, pienso yo, pues una estética, una visualidad, una tendencia como mucho más tajante, mucho más afirmativa, más pulsante también, menos complaciente y más atrevida. Y luego, por otro lado, temas como la diplomacia, la economía, el tema aranceles, temas de economías proteccionistas y demás, creo que también despuntan con este ciclo de Venus que está renaciendo ahora, ¿no? Pero bueno, de todo esto pues también habrá ocasión de hablar más adelante, porque es algo que vamos a tener un tiempo presente, ¿no? En cualquier caso, la retrogradación de Venus, esta muerte y renacimiento de Venus, representa el clímax de este misterioso baile que tienen la Tierra, Venus y el Sol, que conjuntamente describen ciclos de amor y placer, paz y guerra, recursos y sugestión, también temas como la creatividad, la celebración vital, la fertilidad de la vida. Así que es un momento increíble todo este tiempo de marzo y la primera mitad de abril para revisar nuestra relación con Venus y con todo lo que representa, porque este es un momento de discernimiento. ¿Realmente yo amo esto? ¿Yo tolero esto? ¿Yo aprecio esto? ¿Qué es lo que tendría que ajustar para relacionarme de otro modo con lo que amo, o para introducir una chispa también de placer, de dignidad, de integridad en ciertos ámbitos? Es decir, que aquí empieza una fase reflexiva muy intensiva relacionada con lo venusino. No os quedéis solamente en esa lectura de Venus como planeta del amor. Pensad que Venus representa todo aquello que es preciso para tener una calidad de vida, una vida digna. Entonces realmente la influencia es amplia, es en un espectro de cosas bastante amplio, ¿no? Por otro lado, la carga simbólica, mítica de los ciclos de Venus atraviesa culturas, creencias y milenios, y por tanto también cada cultura tiene una mirada particular de lo que representaría Venus. El ciclo de Venus es probablemente, junto con los ciclos de la Luna y del Sol, uno de los primeros ciclos celestes de los que tenemos registro histórico. Por ejemplo, algunos símbolos asociados a Venus, algunos símbolos habituales son, por ejemplo, la rosa, la estrella de 5 puntas, también la estrella de 8 puntas, porque Venus tiene ciclos de 8 años, es decir, Venus tiene ciclos que duran 8 ciclos del Sol. Entonces también viene representada por la estrella de 8 puntas, la estrella de 5 puntas, la rosa y luego también la manzana. Sabéis que cuando cortáis una manzana transversalmente, las semillas de la manzana describen un pentágono. Entonces también se asocia mucho además de que la manzana y la rosa forman parte de la misma familia botánica y ambas se relacionan mucho con Venus y con sus ciclos, ¿no? Entonces también son ciclos que tienen, pues como os decía, un fondo poético, simbólico, artístico, amplio y casi omnipresente a lo largo de la historia, ¿no? Además, por supuesto, Venus representa en cierto modo el universo de lo femenino, de las mujeres, de la fertilidad, de la vida. Es bastante habitual, por ejemplo, que con los ciclos de Venus y el Sol, en determinados momentos, cuando esos ciclos hacen eco a ciertas cosas que ya hay en nuestra carta, pues suelen ser también momentos de una especial fertilidad creativa, o incluso fertilidad en un sentido pues incluso la llegada de la vida al mundo, ¿no? Los ciclos de Venus tienen diferentes temporalidades, pero también es curioso cómo cada vez que Venus y el Sol se unen, pues abren también un ciclo de unos 9 meses, ¿no? Que es lo que dura también el desarrollo de esa vida humana, de esa llegada al mundo de los bebés, ¿no? Entonces tiene también como una connotación muy interesante con ese tema de la gestación, el útero, la copa, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces también hay como todo un mundo ahí de simbología increíblemente interesante.
Esta ocasión, por ser más concreta, mientras Venus está entrelazando misteriosamente sus hilos, también tenemos otros eventos de alta intensidad que confluyen y que van a contribuir a hacer de este mes de marzo y abril de 2025 un tiempo particularmente intenso. En este tiempo sabéis que destacan los eclipses. Vamos a tener primero un eclipse el 14 de marzo, que va a ser un eclipse de luna en Virgo, del que ya hablaremos. Y luego también habrá otro eclipse de sol el 29 de marzo. El día siguiente, el 30 de marzo, tenemos también a Neptuno entrando en Aries por primera vez en nuestra vida, todo mientras Venus está desarrollando toda esta retrogradación, ¿no? Y mientras tanto, también vamos a tener la retrogradación de Mercurio, que va a coincidir con la de Venus, no solamente en el mismo tiempo, va a ser a la vez. Venus retrograda del 2 de marzo al 13 de abril y Mercurio retrograda desde el 15 de marzo hasta el 7 de abril. Es decir, están ahí juntitos. No solo coinciden en el tiempo, sino también van a coincidir en la misma zona del zodiaco. Venus va a retrogradar entre el grado 24 de Piscis y el 10 de Aries, y Mercurio lo hace entre el grado 26 de Piscis y el 9 de Aries. Van a estar retrogradando a la vez exactamente en el mismo lugar. Y mientras tanto van a estar también de por medio el nodo norte, Saturno, Neptuno cambiando de signo, los eclipses. Es decir, tenemos una montada en esa zona del final de Piscis, principios de Aries, que realmente va a marcar precedente. Hay tantas cosas sucediendo en esa zona de nuestra carta que realmente marcan un precedente fundamental, que yo creo que va a estar resonando durante años incluso. Ahí hay algo grande que está retornando para renovarse o para marcar un precedente que abre verdaderamente etapa, ¿no? También algo que nos puede servir para comprender mejor esta retrogradación de Venus es pensar que el punto medio de la retrogradación de Venus, que también se conoce como el Venus Star Point, que es cuando Venus y el Sol se unen, ¿no? Cada vez que Venus y el Sol se unen, es un Venus Star Point. Este concepto de Venus Star Point pues lo fraguó una astróloga que se llama Ariel Gutman, que pues lanzó también un estudio de Venus y de sus ciclos muy interesante. Si queréis profundizar en ello, pues también podéis leerla, porque desde luego ella pues tiene muy estudiados también los efectos de estos ciclos y las diferentes naturalezas de cada Venus Star Point. Así que si queréis sumergiros en ello, es una lectura muy recomendable para estos meses, ¿no? Este Venus Star Point que tenemos ahora va a suceder el 23 de marzo y sucederá cuando Venus y el Sol se unan en el grado 2 de Aries. Fijaos que al ser en el grado 2 de Aries, justo en el comienzo del primer signo, va a ser un Venus Star Point energizado por la influencia del equinoccio vernal. Sabéis que cuando el Sol entra en Aries es el equinoccio, es el inicio del año nuevo astrológico y es un momento de gran repercusión para todo el año posterior, ¿no? Es un momento muy intenso donde hay algo que se renueva en nuestra conexión con la vida, en nuestra experiencia de la vida, ¿no? Sabéis que el Sol en Aries está exaltado. Es un Sol que se ha renovado, que está como en plenas facultades, ¿no? En su máximo calor, en su máximo brillo de confianza. Y es en ese momento en que el Sol renueva, digamos, este nuevo año astrológico cuando sucede este Venus Star Point, ¿no? En ese momento del Venus Star Point, del 23 de marzo, comprenderemos en gran medida de qué se trata esta retrogradación para cada una de nosotras y también para el mundo colectivo. Así que esperemos grandes cosas para esa segunda mitad de marzo, que tendremos este ciclo bien activo, ¿no? Y aunque ese momento va a sintetizar esa gran historia que se desarrolla ahí arriba, este ciclo de Venus tiene de todo para ser excepcional, y quedarnos solamente en el significado de ese Venus Star Point sería quedarnos cortas, ¿no? En esta ocasión, como os he venido comentando, Venus va a retrogradar entre Aries y Piscis, y lo curioso también de esto es que los regentes de esos signos también están muy revueltos. Entonces, por un lado, el regente de Aries, que
es Marte, acaba de despertar de su retrogradación en Cáncer justo cuando Venus entra retro ese 2 de marzo. Es decir, el 24 de febrero Marte entra directo en Cáncer, en el grado 17 de Cáncer, y acto seguido, un par de días después, el 2 de marzo, Venus entra retrógrado en ese signo de Marte, en Aries. Así que esta retrogradación de Marte es como que tiene una continuidad también con esta retrogradación de Venus, de modo que hay algo ahí que continúa resonando, ¿no?, de los últimos meses y que todavía puede tener como otra vuelta de tuerca más intensa aún cuando Venus entra retro, ¿no? Algo que venimos pensando de una forma conflictuante, algo que venimos proponiéndonos hacer, pero no hemos visto el momento, algo que pueda haber hecho flaquear nuestra motivación o nuestras ganas, pues de repente también va a tener una continuidad seguramente con este Venus retro en Aries, ¿no? Además también el hecho de que Marte esté estacionario en Cáncer da a la retrogradación de Venus en Aries un carácter mucho más intimista, proteccionista y defensivo, hasta que por lo menos Venus abandone Aries para retornar a Piscis, ¿no? Sabéis que Venus, al estar retrocediendo, pues primero va a retroceder por esa parte inicial de Aries y luego retorna a Piscis el 27 de marzo, donde continúa luego retrocediendo hasta que ya entra definitivamente directo en el grado 24 de Piscis el 13 de abril, ¿no? Entonces, por lo menos en la primera parte de esta retrogradación, del 2 de marzo al 27 de marzo, que es cuando Venus está en Aries, va a haber seguramente un guiño también un tanto defensivo, un tanto proteccionista, es decir, bueno, ¿cómo yo puedo defender mis necesidades o las necesidades de quienes yo amo, visto que hay algún asunto que está exigiendo de mí, que está exigiendo recursos o que está exigiendo energía? ¿Cómo puedo yo defender de alguna manera aquello que realmente me importa o aquello que yo realmente amo, ¿no? Va a ser un momento para preguntarnos mucho acerca de nuestras prioridades, diría yo. Y también posiblemente un momento en el que se revelan conflictos interpersonales o conflictos en diferentes intercambios. Justamente puede ser un momento de ruptura de acuerdos o de revisión de acuerdos, porque alguna de las partes pueda considerar que hay acuerdos que vienen de atrás o que hay formas de interactuar que no están siendo correctas o que no están siendo beneficiosas para aquello que nos resulta prioritario. Entonces será un momento en el que posiblemente se revisen un montón de relaciones y posiblemente también en que haya muchas relaciones que terminen por llevar a divisiones o a conflictos más bien explícitos, donde cada una de las partes defiende de alguna manera su beneficio o sus intereses. Es un momento en el que el espíritu de grupo o el espíritu de clan va a venir antes que esa visión como más global de las cosas, ¿no? Entonces puede ser también que estemos buscando más bien proteger y apreciar aquello que pueda ser como nuestro lugar más cercano, más confortable o más conocido, tal vez porque en el mundo de lo que hay más allá hay algo que no se termina de definir o que no se termina de entender y que puede parecer sospechoso de amenazar un poco los intereses o las necesidades de lo que tenemos cerca, ¿no? Entonces posiblemente sea un primer Venus retro algo defensivo o algo proteccionista, ¿no? Más bien introspectivo, a pesar de estar en Aries, como con mucha reflexión acerca de dónde ponemos energía, dónde ponemos nuestra pasión, dónde ponemos nuestro entusiasmo. Acto seguido, el 27 de marzo, ya Venus entra en Piscis de nuevo y ahí ya desarrolla el resto de la retrogradación hasta el 13 de abril. Entonces ahí ya Venus retro estaría regido más bien por Neptuno. Incluso Júpiter, ¿no? También es otro corregente de Piscis. Puede ser interesante ver en qué zonas de nuestra carta astral están transitando tanto Neptuno como Júpiter, ¿no? En qué área tenemos la parte intermedia de Géminis, ahí está Júpiter transitando, ahí puede haber también algún guiño de lo que traiga esta retrogradación de Venus, especialmente del 27 de marzo al 13 de abril, y luego también dónde está Neptuno, ¿no? Esa va a ser una parte muy, muy importante.
Neptuno, que es el principal regente de Piscis y que se encuentra al final de este signo, precisamente cambia de signo el 30 de marzo. Entonces es muy curioso y también forma parte de esta trenza de cosas rarísimas que suceden todas juntas ahora en marzo, porque fijaos que el 27 de marzo Venus pasa de Aries a Piscis y el 30 de marzo, solo un par de días después, Neptuno pasa de Piscis a Aries, con lo cual entre los dos dibujan un singular cruce de caminos en el que también van a estar ahí copresentes, participando Mercurio, Saturno, el nodo norte. Entonces son muchas cosas juntas que están sucediendo ahí. Yo diría que cabe esperar prácticamente cualquier cosa de esos días. Las alineaciones de ese final de marzo son poderosas, son inéditas, son caóticas y creo que van a marcar precedente de aquí hasta por lo menos dentro de mucho tiempo, ¿no? Porque fijaos que el primer contacto que hace Neptuno con el signo de Aries, el primer contacto que hace Neptuno con Aries en nuestra vida, lo hace a través de esta mediación de Venus. Es decir, Venus va a ser el último aspecto que, es decir, el último planeta que haga esa activación, ese aspecto a Neptuno justo antes de que cambie de signo. Es decir, Neptuno va a entrar en Aries por primera vez en nuestra vida a través de esta atmósfera o de esta estela que ya nos va dejando Venus con esta retrogradación. Entonces, Venus está teniendo un rol ahora mismo crucial. Recordemos que Venus a nivel colectivo tiene mucho que ver con la diplomacia, la política, la civilización, la economía, sobre todo la economía, el intercambio de bienes, las normas de la interacción, las normas también en que se desarrolla la equidad, la igualdad, la justicia, ¿no? Entonces vamos a ver qué clima tenemos para ese final de marzo con todas estas cuestiones, porque probablemente haya algo grande, ¿no? Algo interesante ahí. Por otro lado, otra cosa que también cabe destacar, Venus va a entrar retro en el grado 10 de Aries. El 2 de marzo Venus estaciona en ese grado 10 de Aries y es ahí donde entra retrógrado. Y justamente es muy cerca del lugar en el que vamos a tener el último eclipse de Sol en Aries, el 29 de marzo. Es decir, el 29 de marzo vamos a tener un eclipse de Sol en el grado 8-9 de Aries y con ese eclipse de Sol vamos a cerrar toda una secuencia de eclipses que viene de abril del 2023. Entonces posiblemente también haya algo de esta retrogradación de Venus que incide de forma muy significativa en los grandes temas de ese último eclipse de Sol en Aries. Como este eclipse de Sol también antecede la entrada de Neptuno en Aries, que va a ser un día después del eclipse, si el 29 de marzo es el eclipse de Sol, el 30 de marzo es cuando Neptuno entra en Aries, ¿no? Entonces, toda esta confluencia de cosas también sugiere que lo que movilice este eclipse de Sol en Aries también posiblemente asiente bastante las circunstancias. Es como que se define la situación base encima de la que luego estaremos construyendo toda una serie de cosas, al menos hasta 2028, porque también hay que tener en cuenta que también Saturno va a entrar en Aries más adelante. Entonces ahora lo que estamos haciendo es como abrir una etapa en la que de aquí a 2028 estaremos consolidando algo novedoso en esa área de Aries, y luego en los siguientes 14 años, que es todo el tiempo que va a durar el tránsito de Neptuno por Aries, estaremos también digiriendo como a nivel emocional, a nivel de sensibilidades colectivas, todos estos cambios que se están iniciando en este momento. Entonces, yo lo siento si suena a mucha información, ¿no? Si suena caótico. Pero son unos meses que realmente nos dan trabajo a las astrólogas, porque son meses muy complejos, ¿no? Y bueno, a las astrólogas y a las comentaristas de actualidad creo que también les va a dar bastante trabajo. También a las artistas y poetas, porque creo que también Venus como representante de la voz va a reclamar bastante actividad en este sentido. Es un momento para ser valientes también con nuestra voz propia, con nuestra mirada propia de la vida.
un momento para expresar de alguna forma eso que estamos experimentando, eso que nos toca la fibra sensible, eso que nos concierne, y para expresar en definitiva aquello que pues tenga que ver con nuestra participación de la vida y del mundo que nos ha tocado, ¿no? Todo eso está ahí como muy activo. Pero en síntesis y por resumir, mirad en qué zona de vuestra carta natal cae esa área del 24 de Piscis al 10 de Aries, esa área del 24 de Piscis al 10 de Aries, porque ahí es donde va a suceder todo. Ahí va a suceder esta muerte y resurrección de Venus. Ahí vais a tener también esa retrogradación de Mercurio, que se va a dar más o menos a la vez. Ahí también sucede este cambio de signo de Neptuno, ese eclipse de Sol en Aries, que ya es el tercero, último y definitivo. Y también ahí es donde estaremos viviendo ese cambio de signo de Saturno, que también va a ser muy importante próximamente. Entonces, esa va a ser una zona increíblemente estimulada, no solamente este mes de marzo o el mes de abril, sino incluso también en mayo, toda la parte intermedia del año. Es decir, es un área que nos va a dar bastante trabajo, que requiere de alguna vuelta de tuerca más, ¿no? Pero bueno, en lo que concierne solamente a Venus, que Venus, como veis, es prácticamente la telonera de toda una serie de cosas que vienen a cambiar, a reconfigurar el sentir de esa área de nuestra vida, ¿no? Considerando solo a Venus y por sintetizar, podríamos pensar que considerando los periodos de sombra pre-retrógrada o post-retrógrada, es decir, los momentos en que Venus se está preparando para hacer todo esto, el tiempo que va a tener efecto esta retrogradación de Venus, pues estará todo eso operativo en esa zona entre el 28 de enero, ya estamos adentro de eso, y el 16 de mayo. Es decir, entre el 28 de enero y el 16 de mayo estamos ya navegando los efectos de esta retrogradación de Venus, que va a ser mucho más notoria el 2 de marzo, que es cuando Venus entra retro, el 23 de marzo, que es el día del Venus Star Point, y finalmente también el 13 de abril, que es cuando Venus entra directo. Esos son los días de mayor intensidad. Sabéis que con Venus retrógrado es posible que se presenten situaciones que nos tienten a tomar decisiones certeras relacionadas con la economía, con las relaciones, con el amor. Típicamente puede haber personas del pasado que reaparecen, que vuelven a retomar el contacto, o situaciones del pasado que retornan por algún motivo. Entonces, mantengámonos abiertas para percibir esa diversidad de cosas que puedan presentarse, que pueden tener algún tinte bastante especial o bastante sensible, pero no nos precipitemos a definir todavía en exceso una postura definitiva, ¿no? Porque seguramente al estar Venus retro y además con Mercurio retro, puede haber también alguna suerte de caos o alguna suerte de indefinición que requiera también de un cierto tiempo para esclarecerse. Como siempre sucede cuando un planeta retro está en fase de revisión, de ajuste, puede haber un montón de cosas que suenen confusas o que no sean lo que aparentan ser, o que luego pues más adelante se muestren distintas a como habíamos considerado en un principio, ¿no? Por otro lado, aparte de todo esto, de cómo podamos vivirlo de forma inmediata ahora, marzo y abril, las retrogradaciones de Venus participan, como se había comentado antes, de toda una serie de ciclos mayores, ¿no? Que tienen también un carácter pues, que trasciende lo que es la experiencia llana que tenemos ahora, ¿no? En este sentido, cada vez que Venus retrograda, presenta toda una serie de experiencias o de situaciones que luego tienen también ecos con diferentes momentos, ¿no? Tanto del pasado como del presente. Es casi como si en cada retrogradación de Venus, en cada Venus Star Point, se abriera una puertecita que es todo un agujero de gusano a otros momentos de la vida, donde también puede haber una resonancia particular con lo que estemos viviendo, ¿no? Entonces, en este momento estarían retornando ecos de otros ciclos similares de Venus, como los que ya tuvimos en marzo del 2017 y marzo del 2021. No sé si os suena alguna situación, marzo del 2017 o marzo del 2021, pero si os suena, si os
os repica alguna campana de forma similar, pues podríais esperar que también sea alguna temática que tenga alguna particular trascendencia o que tenga algún aprendizaje que brindaros en este momento, ¿no? Igualmente, si miramos de cara al futuro, abrimos una etapa de 9 meses. Ahora con este Venus Star Point del 23 de marzo abrimos una etapa de 9 meses que va a tener influencia en todos los asuntos de Venus hasta al menos enero del 2026. Recordemos que esto tiene un impacto muy directo en cuestiones como la estética, la moda, las artes, los gustos, las tendencias sociales, las relaciones, el amor, los afectos, el intercambio, las asociaciones, el dinero y los recursos, los placeres o incluso la disposición a conectar con los sentidos, con diferentes realidades, ¿no? Todo eso tiene que ver con Venus y ahora abrimos una etapa de 9 meses que va a estar caracterizada por algo que está resonando en este momento, ¿no? Por otro lado, si miramos mucho más a largo plazo, también habrá una resonancia de este ciclo, de este Venus Star Point, tanto en 2029 como en 2033, que van a ser momentos en que también viviremos Venus Star Points en Aries. Así que en ese momento también podríamos esperar guiños a alguna de las experiencias particulares que estamos atravesando ahora en 2025. Así que, como veis, la retrogradación de Venus tiene un montón de capas de influencia, tanto a nivel personal como a nivel colectivo, y también diferentes momentos de una forma muy particular, y también obviamente pues participa, ¿no?, de un clima astrológico increíble que estamos atravesando ahora, en el que parece que todo se solapa. Es un momento de alta intensidad y todo ello con este carácter asertivo, guerrero, beligerante de esa nueva Venus de la mañana que aparece en el alba, con todo este espíritu de lucha o con todo este espíritu dispuesto a defender aquello que ama, ¿no? Es un momento para afirmarnos de forma proactiva, diría yo, en aquellas cosas que queremos, en aquellas cosas que nos gustan. Entonces hay todo un espíritu de lucha relacionado con esta chispa del deseo o esta chispa de la pasión, esta chispa de los comienzos que alumbra todo este circuito astrológico, todo este circuito del mandala zodiacal, y que comienza justamente en ese inicio de Aries, que es donde Venus va a estar más fulgurante, ¿no? Entonces, bueno, espero que sea un ciclo amable dentro de lo que cabe, que sea un ciclo apasionado, en el que tengáis muchas ganas de atravesar ciertas experiencias bellas que puedan presentarse, y espero que la parte conflictuante que siempre conlleva en este tipo de ciclos pues sea leve, y en fin, pues espero que haya muchas rosas, mucho pan, mucha poesía para vosotras en este tiempo, y que también sea algo que podamos disfrutar juntas. Un abrazo y gracias por escucharme como siempre, chichis. Hasta luego.